Son las 9:05. Antes de José, un aviso urgente de sangre. Efectivamente, sangre O negativo con urgencia en el Centro de Ginecología y Obstetricia. Contactar allí a la señora Pilar. 809-913-2408. 809-913-2408. O negativo urgente en ginecología y obstetricia. José La Luz. Bueno, no sé, Pablo quiere decir un cumpleaños. No, vi un José La Luz, no sé si eres tú que cumpleaños. No, yo no. ¿No eres tú? No, gracias a Ya Dios. cumplió. Es un error. Miren, señores, a propósito de eso que No es dice... como alérgico a cumplir A mí no me años. gusta esa vaina. Sí, A propósito de lo que dice Anibelka de pidiendo sangre por la radio, eso para mí siempre ha significado un motivo de preocupación. A propósito de eso, hoy a las 11 de la mañana voy a visitar a Altagracia Guzmán Marcelino, nuestra amiga, para presentarle dos proyectos importantes, ¿no? Uno de esos proyectos es un banco de sangre electrónico. Se lo voy a presentar a ella como la rectora del sector salud, y el gobierno tiene un programa que se llama República Digital, y entonces el banco de sangre forma parte de un software totalmente dominicano, o sea, el software, no el banco de sangre, que es un proyecto de factura francesa, europea, es el único que hay a nivel mundial, con patentes mundiales registradas y todo. Lo hemos integrado como un componente de un programa, de un software de salud electrónico digital, totalmente digital. Y entonces se lo vamos a presentar a ella a las 11 en el Ministerio de Salud, y luego vamos a ver qué curso puede seguir ese proyecto, porque realmente con la tecnología disponible ya es lamentable escuchar a las personas pedir sangre por la radio o por la televisión. Eso es innecesario. Solamente hay que, en cada célula nuestra está nuestra tipología de sangre, nuestro tipo de sangre. Solamente hay que conectar la base de datos de la Junta Central Electoral con un software eficiente que la gestione y administrar los inventarios de sangre. Y eso es lo que, además de garantizar la calidad de la sangre, la temperatura de la misma, el transporte, la forma como se conserva y todo eso, yo creo que esto sería un paso importante para la sociedad dominicana. Entonces, miren, varios temas. Yo quiero, antes de empezar, manifestar mi solidaridad con dos compañeros de la Cámara de Diputados que perdieron sus padres. En el caso de Víctor Ito Bisonó, perdió a su papá, Víctor Bisonó Pichardo, y en el caso de un compañero mío de partido, de Pablo Santana, de Remigio, de la provincia de Independencia, que perdió a su madre en la madrugada del sábado. Mi solidaridad con ellos dos, y también, obviamente, con Trifolio, nuestro amigo Trifolio, que estaba en el lugar equivocado. Bueno, él estaba en su casa, ¿no? Iba a decir en el lugar equivocado. No estaba en su casa. Estaba en su casa. El que estaba en el La lugar bala equivocado fue al sitio equivocado. era el delincuente que le disparó. Eso es como resurgir de las balas perdidas. A él solo le faltó que estuviera durmiendo en su casa. Que él tuviera Solamente sí. se salvó, por poco y nos llevan a Trifolio. Sí. En una segunda sí le metieron un tiro. Él dijo que no fue a él que le dispararon. No, tiraron exactamente. Pero el reporte indicaba que sí, que él había estado en el balcón y los tipos le tiraron para que no viera quién era. Pero él dice que no, que él estaba conversando de música con otra persona y que de repente sintió algo húmedo en su brazo. Pero eso se aclara pronto, porque había cámaras en el entorno. Las cámaras son la clave. Lo que hay que gestionar con un criterio preventivo, porque ya ese tiro que tiene Trifolio, ¿cómo se le quita? Con 20 centímetros tuviéramos la funeraria hoy en la mañana. Así 20 es. Lo importante es que la cámara se gestione para que el delito no se produzca. Después que se produce, el impacto de la cámara es menor. Y las cámaras funcionan aquí, porque al amigo que le devalijaron el colmadito en el 14. Después de Carrefour te jodiste. En el 14, Después cuando de llevaron el video a la policía, le dijeron, ¿usted sabe los nombres de los delincuentes? Hasta ahí llega la democracia. Entonces, lamenté no estar en el concierto de Sting en el Hard Rock Hotel. Ese es uno de los pocos conciertos que yo me hubiese gustado haber ido. Y estaba viendo los reportes de prensa y no pudo haber sido mejor. Sting es una súper estrella
y vino a República Dominicana a dejar su estampa. Miren, yo quiero de alguna manera retomar el tema que había planteado como a manera de titular, como un esbozo en el fin de semana pasado, creo que fue el viernes o el jueves, a propósito del caso de De Andino. Y quiero dedicarle este comentario, más que a De Andino Peña, a su familia. Porque cuando vinieron aquí, yo no los conozco a ninguno, la primera vez que lo veo aquí. Cuando vinieron aquí, los vi realmente preocupados por el escándalo que se había generado en torno a su papá. O sea, a ellos les preocupa la imagen de su familia. Entonces yo a ellos les quiero dedicar el siguiente comentario. No sin antes pedirle a Luisín Mejía, que es el presidente del Comité Olímpico Dominicano, que en algún momento del programa nos llame o nosotros hacer contacto con él. Atención, Helen, porque me dicen que el sábado le dieron 2 tiros al vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano y el presidente de la Comisión de la Federación de Karate. Alias Borola, ¿es que se llama? Sí. Le dieron un tiro en la cara. José Luis Ramírez. Le dieron un tiro en la cara para matarlo. Dice que fue un instructor de karate que tiene un perfil de deportado y que es asimilado de la policía. Así es. O sea, ¿tú tienes más detalles del caso? No, solamente. Ojalá que Luisín no Soy llame. muy amigo de Borola, él es de Barahona. Porque me dicen que está en una situación difícil, que le hicieron una traqueotomía, que la bala le infectó una parte de la lengua y la garganta. No le cogió el rostro en sí arriba. Sí. No abajo. También iba a matar un mandíbula coronel hacia el tipo, ¿tú sabías? Un coronel iba a matar, que estaba ahí también. También. El coronel evitó los tiros, pero el vicepresidente del Comité Olímpico no corrió con tanta suerte. Y entonces nos gustaría tener más detalles sobre esto. Bueno, entonces volviendo al tema central, decía que le quería dedicar este comentario a la familia de Andino, a sus hijos, porque yo los vi cuando vinieron aquí muy preocupados, sobre todo una hija de él que se sentó aquí en la izquierda y ella mostraba preocupación cada vez que nosotros le hacíamos una pregunta o que De Andino decía algo. Bueno, ¿por qué quiero decir esto? Bueno, porque el viernes yo, sin fundamentarlo, solamente por la información que tengo de ambos casos, decía que De Andino tiene que hacer lo que hizo Alfred Nobel, el sueco, que inventó la dinamita. Y yo simplemente quiero fundamentar un poquito más lo que decía eso. ¿Qué fue lo que hizo Alfred Nobel? Bueno, Alfred Nobel era un sueco de una familia de ingenieros, era químico, fue inventor, registró muchísimos inventos, más de 300 inventos, patentizó Alfred Nobel, pero a mediados de los 1800, a finales de los 1800, compró una empresa metalúrgica que se llamaba Bofors. Y en esa empresa metalúrgica, Alfred Nobel la convirtió en la más importante fabricante de armamento de la época. Él se convirtió en el zar de la industria armamentística y en ese contexto creó entonces la dinamita, que es el más famoso de todos sus inventos, un tipo genial. Entonces, ¿qué ocurre? El hermano de Alfred Nobel se murió y la prensa pensó que se había muerto Alfred Nobel. Entonces, la prensa publicó el siguiente titular: ha muerto el mercader de la muerte. Oigan esa vaina, oigan lo que yo estoy diciendo. El hermano de él muere y la prensa cree, porque estamos hablando del siglo XIX, que la información no fluye con tanta... Pensó que se había muerto Alfred Nobel y fue su hermano y publicaron: ha muerto el mercader de la muerte. O sea, un tipo que comercializaba, que se beneficiaba con la muerte de los demás por la industria armamentística. Entonces Alfred Nobel leyó su obituario, leyó ese reportaje y dijo: mierda, y así es que a mí me van a recordar. Y así es que a mí me va a recordar la posteridad
¿y para qué me va a servir mi dinero si así es que a mí me van a recordar como el mercader de la muerte? Entonces, Alfred Nobel cambió su testamento porque ya era una persona muy entrada en edad. Cambió su testamento. Y escuchen bien lo que hizo Alfred Nobel. Alfred Nobel dedicó el 94% de toda su fortuna a crear los premios Nobel. Uno de física, uno de química, uno de fisiología o de salud, uno de literatura y el último de la paz. Porque el de economía no es de los Nobel, es del Banco Central Sueco que lo crea en 1969. Es uno de los más fascinantes. Entonces, esos 5 premios Nobel, él los financia con el 94% de la fortuna que había hecho haciendo armas, vendiendo armas y explotando cosas con la dinamita. O sea, de alguna manera los premios Nobel son una flor que salió del fango del genio creativo de Alfred Nobel. Y él dijo, yo no quiero que la posteridad, que las nuevas generaciones me recuerden como un tipo que provocaba la muerte de los demás. Entonces llamó a su familia y le dijo, miren, yo quiero que ustedes creen este premio cuando yo me muera para que reconozcan el mérito de los que ayudan a la humanidad. Entonces ahí está química, física, salud, literatura y el premio Nobel de la Paz. Alfred Nobel entonces, después de hacer un dinamitero, se convirtió en uno de los personajes más prestigiosos de la historia. Entonces, ¿qué tiene que hacer de Andino Peña? ¿O qué tiene que hacer su familia? Porque yo no creo que de Andino más o menos entienda bien, o no es que no lo entienda, pues es un tipo brillante, sino que acepte este cambio de switch, de software que yo estoy planteando. Porque es una persona que viene de un modelo. De Andino viene de un modelo balaguerista y se inserta en un modelo PLDista que confundió su estrategia con la táctica del Frente Patriótico y se quedó atrapado en la táctica. Y De Andino refleja perfectamente esos dos valores. Y el resultado de esos dos valores que surge en el 1996 con el Frente Patriótico. Y De Andino es eso. De Andino solamente dejó de ser funcionario cuando perdimos las elecciones en el 2000. Después, todos los años del PLD hasta el viernes, De Andino fue director de la OMPRE, secretario de Obras Públicas y ministro administrativo de la presidencia. Es más, esos elevados que ustedes ven ahí, que ya cumplen 17 años y que el PLD, por estar peleándose internamente, no le saca provecho, porque el PRD, cuando estaba unido, PRD-PRM, decía que eso de que cayera 2 aguaceros se iba a derrumbar. Y ya tienen 17 años. Y del metro, que se iba a hundir. Que el metro se iba a hundir. Y miren lo que dice De Andino, que ya han montado 400 millones de pasajeros. Que hasta la UAS. Sin un muerto. Y el PLD, en vez de estar celebrando eso cada año y creando una cultura metro en República Dominicana, lo que se ponen es a pelear entre ellos, como gallo loco. Como si se hubiesen hartado del poder. Entonces, yo no creo que De Andino quiera hacer el cambio de software, pero su familia sí me va a entender lo que yo digo. Entonces, ¿qué es lo que ellos deben hacer? Coger una parte del patrimonio de De Andino, porque cuando De Andino se muera no van a hacer nada con tanto dinero, no tiene sentido eso, no tiene sentido. Entonces, de ese dinero que acumularon, independientemente de su origen, ese no es el enfoque de mi análisis, eso lo va a determinar la justicia, qué sé yo, lo que sea. Coger ese patrimonio y el tiempo que les queda de vida y constituir una fundación para luchar por la transparencia. Hay muchísimas iniciativas. Yo tengo una que se llama Revisión de Patrimonio. ¿Qué fue lo que Alicia le hizo a Andino? Le revisó el patrimonio. Eso es lo que yo estoy planteando hace años. Que el gobierno haga eso de manera rutinaria y preventiva desde la Comisión de Ética, que revise el patrimonio de todos los funcionarios para que no se le presenten escándalos. Eso es lo que el gobierno debería hacer. Es más, yo planteo que ningún funcionario público, ni electo ni designado, asuma el cargo si no
explica el origen de sus bienes, como establece el artículo 146 de la Constitución de la República, que todos los funcionarios tienen que establecer el origen de sus bienes, el origen lícito, y que ningún funcionario puede asumir un cargo si no explica de dónde sacó los cuartos que tiene. Eso para mí es fundamental. Entonces, ¿qué pasaría si la familia de Andinos y sus hijos, si quieren me pueden llamar y armamos el proyecto de una vez, empieza a financiar un software, un programa para revisar el patrimonio de todo el mundo, públicos y privados, funcionarios y empresarios, y empieza a cuadrarlo con impuesto interno y lo que pagamos de impuestos sobre la renta y lo que retienen ITEVI? Y lo que dicen que tienen 3 y tienen 5, y lo que dicen que tienen 5 y tienen 3. ¿Qué pasaría en este país? Yo particularmente pienso que no queda piedra sobre piedra aquí. Y también eso puede servir para que De Andino y su familia, que mostraron preocupación por la forma en que eso va a lacerar su futuro, entonces pudieran convertir esta tragedia en una oportunidad si hacen lo que hizo Alfred Nobel, que de ser un dinamitero se convirtió en un promotor de la paz, de las ciencias y de las artes. Cambio fuera. El sol de la mañana.